¿Por qué el 100% de los coches tienen ruedas que giran en círculos? Eso, amigos míos, se llama movimiento circular uniforme. Ocurre cuando un objeto se mueve en un círculo a una velocidad constante. Sencillo, ¿verdad? Tomemos como ejemplo la noria o rueda de la fortuna. Cada asiento se mueve en un círculo perfecto. Y no importa dónde te sientes, siempre experimentas la misma velocidad. Eso es movimiento circular uniforme en acción. O piensa en un ventilador de techo. Al girar, cada aspa sigue una trayectoria circular a un ritmo constante. Misma velocidad, diferente posición. Incluso la rotación de la Tierra es un movimiento circular uniforme. Gira alrededor de su eje una vez cada 24 horas, dándonos el día y la noche. ¿Y qué hay de conducir? Las llantas de tu coche siguen una trayectoria circular, asegurando un viaje suave gracias a su velocidad uniforme. Así que, desde los parques de atracciones hasta tu viaje diario, el movimiento circular uniforme está a nuestro alrededor. Hola, soy el estudiante Bustamante Jaramillo de nivelación para el OB y hoy vamos a ver acerca del movimiento circular uniforme, el cual vamos a ver por medio de un experimento, pero no sin antes conocer qué es el movimiento circular uniforme. Bueno, el movimiento circular uniforme es el que se mueve en alrededor de un eje de giro con un radio y una velocidad angular constante. Y por medio de este se traza una circunferencia con una aceleración centrípeta. A continuación vamos a ver cómo se da por medio de un experimento en el cual vamos a calcular su periodo y diversos factores que nos van a ayudar a conocer una aceleración centrípeta. A continuación vamos con el video. Hola, ahora vamos a ver cómo por medio de esta pelota, la cual está amarrada por un hilo, vamos a sacar sus fórmulas diferentes, como podemos sacar su periodo, su velocidad angular y su velocidad lineal y hasta su aceleración centrípeta. Para eso primero tenemos que saber algunos datos, que puede ser el tiempo en este caso a diferentes radios, ya que puede ser de 10 centímetros o de 20 centímetros. Ya, y tenemos que calcular, por ejemplo, podemos decir en 10 vueltas. En 10 vueltas, ¿cuánto tiempo demora? Entonces, para el primer tiempo, vamos a sujetarlo en un radio de 10 centímetros y vamos a calcular con la ayuda de un cronómetro que tengo en el teléfono. Entonces, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo detenemos y vemos que hay 7 segundos con 40 milisegundos. Ahora esto lo podemos anotar. Ponemos que cuando el radio es 10 centímetros, va a tener a un tiempo de 7 segundos con 40 milésimas y se le dio 10 vueltas. 10 vueltas. 10 vueltas. Ahora hacemos lo mismo. Para eso vamos a restablecer el tiempo y en cambio vamos a hacer con un radio de 20 centímetros. Ahora así mismo. Vamos a dar las 10 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Paramos el tiempo y vemos que hay 9 segundos con 10 milésimas. Eso quiere decir que el radio número 2 de 20 centímetros va a tener un tiempo en que va a realizar las 10 vueltas de 9 segundos con 10 milisegundos. Ya, ahora sí, tenemos los siguientes valores: 10 vueltas y que el primer radio de 10 centímetros lo hace las 10 vueltas en 7 segundos con 40 milisegundos, y el radio número 2, que en este caso son los 20 centímetros, las 10 vueltas lo hace en 9 segundos con 10 milisegundos. Ahora sí, vamos a calcular los siguientes valores. Ahora vamos a ver lo siguiente.
tenemos que la masa de la pelota es 24 gramos. Pero recordemos que la masa debe estar en kilogramos, por lo que tenemos que, y decimos que 24 gramos tenemos que convertirlo en su unidad, que debería ser el kilogramo. Por lo que tenemos que tener un factor de conversión. Sabemos que 1 kilogramo es equivalente a 1000 gramos. Por lo que nosotros vamos a expresar de la siguiente forma para poder eliminar este gramo y que nos quede en kilogramos. Ponemos que 1000 gramos sobre 1 kilogramo. De forma que gramo con gramo se me va y el resultado lo voy a tener en kilogramos. Entonces, 24 tengo que dividirlo para 100. 24 dividido para 1000 es 0,024 kilogramos. Este va a ser, entonces, tenemos que la masa de la pelota en realidad en kilogramos, en su unidad, que es el kilogramo, va a ser 0,024 kilogramos. Ya, esa sería la masa de la pelota. Ahora tenemos que hacer lo siguiente. Este radio, que es de 10 centímetros, tendremos que transformarlo a metros. Por lo que 10 centímetros, asimismo, tenemos que tener un factor de conversión. Esto lo quiero en metros. Ahora, tenemos que saber que 1 metro es equivalente a 100 centímetros. Por lo que de la misma manera como hicimos para los kilogramos, tenemos que, de forma que se elimine con los centímetros, ponerlo abajo. 100 centímetros y 1 metro. Centímetro con centímetro se me va y ahí solo tengo que hacer la división. 10 dividido para 100, que me va a salir a 0,10 metros. Lo mismo lo hago con el radio de 20 centímetros. Voy a decir que 20 centímetros va a ser dividido con los 100 centímetros, que me va a dar un resultado, centímetro con centímetro se me va y me va a dar el resultado nuevamente en metros, que es en la unidad que yo quiero, el radio. Ya, 20 dividido para 100, que me va a dar a 0,20 metros. Ya con esto, ahora sí podemos comenzar a utilizar fórmulas para calcular el periodo, la velocidad lineal, la velocidad angular y hasta la aceleración centrípeta. El periodo es el tiempo que tarda un ciclo completo de un fenómeno repetitivo. Para lo siguiente, tenemos que calcular el periodo. Y para eso voy a utilizar la fórmula que el periodo va a ser igual al tiempo sobre el número de vueltas. Ya, con esta fórmula, a partir de esta fórmula puedo calcular el periodo número 1 del radio número 1, que en este caso vemos que su tiempo es de 7,40 sobre la cantidad de vueltas que fueron 10 vueltas. Entonces dividimos 7.40 dividido para 10, que me va a dar un resultado de 0,74 segundos. Entonces ya sabemos que para el periodo número 1, para el radio número 1 va a ser equivalente a 0,74 segundos. Ya, ahora tenemos que calcular el periodo para el radio número 2. Entonces, así mismo, decimos periodo número 2 va a ser al tiempo número 2, que en este caso 9,10 segundos, 9,10 dividido para las 10 vueltas, que son las 10 vueltas que dimos con la pelota.
Ya. Y realizamos la división. 9,10 dividido para 10 me da un resultado de 0,91 segundos. Y este sería para el radio número 2. 0,91 segundos. Porque el periodo debe estar en su unidad, que es el segundo. Ahora yo puedo calcular la velocidad lineal. Ya, ahora hacemos una pausa para que queden claros todas las unidades que van a estar nuestros valores. Por ejemplo, el del periodo se representa con la letra T. Va a estar en segundos. Ahora también la aceleración centrípeta, que va a estar en metros sobre segundo. No sale. También tenemos la velocidad lineal o tangencial, que se representa por su símbolo, que es la B, y va a ser a metros sobre segundos. Y también tenemos la velocidad angular, que se representa con omega. Bien, nuestro resultado va a ser en radianes sobre segundos. También el tiempo siempre lo vamos a tener en segundos. Y por último, la frecuencia, que la vamos a tener en hercios. ¿Qué es la velocidad lineal o tangencial? La velocidad lineal mide cuán rápido se desplaza un objeto en una trayectoria. La velocidad tangencial se aplica a movimientos circulares, indicando la rapidez en puntos de la circunferencia. Ambas son esenciales en física para describir el movimiento. Ahora vamos a calcular la velocidad lineal. En este caso tenemos diferentes fórmulas. Tenemos que velocidad lineal es igual a 2pi por el radio sobre el periodo. También tengo que velocidad lineal es igual a 2pi por el radio por la frecuencia. Pero tengo que recordar y analizar que si yo utilizo esta fórmula no tengo la frecuencia. Entonces me voy por la fórmula de arriba, que es velocidad lineal es igual a 2pi por el radio sobre el periodo. Ya, entonces decimos velocidad lineal es igual a 2pi por el radio sobre el periodo. Entonces, tan solo reemplazamos valores. Primero lo voy a hacer con el primer radio, que es 0,10 metros. Velocidad lineal es igual a 2pi por 0,10 metros dividido para el periodo, que es 0,74 segundos. Entonces, tan solo hago la operación matemática. 2pi por 0.10 dividido para el valor del periodo, 0,74. Que me da un valor de 0,8490 metros sobre segundos. Pero si yo quiero, puedo redondearlo a 2 decimales. Y en este caso, 0,8490 lo puedo expresar 0,85, ya redondeado, metros sobre segundos. Entonces, velocidad de radio número 1, velocidad lineal de radio número 1 va a ser igual a 0,85 metros sobre segundo. Ahora vamos a hacer con el segundo radio, que es de 0,20 metros. De nuevo, velocidad es igual a 2pi por 0,20 metros dividido para el periodo, que en este caso es 0,91 segundos. Entonces, lo mismo, hago la operación. 2pi por 0.20 dividido
para 0.91 me da un valor de 1.38 con 0, pero el 0, al ser un valor nulo, descartamos. Me va a quedar finalmente que 1,38 metros sobre segundos. Este sería el valor este sería la velocidad lineal o tangencial del radio número 2. Sobre segundos. Ahora puedo hasta calcular la velocidad angular. ¿Sabías que la velocidad angular es clave en el movimiento circular? La velocidad angular mide cómo cambia el ángulo de un objeto en movimiento circular. Se representa con el símbolo omega. La unidad de medida es el radian por segundo, rad/s. Bueno, ahora para calcular la velocidad angular vamos a utilizar la siguiente fórmula. En este caso vamos a utilizar la fórmula de relación entre velocidad lineal y angular, que es velocidad lineal igual a velocidad angular sobre el radio, solo que vamos a hacer algo. Ya. Decíamos, velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio. Ya. Tenemos así, pero yo quiero la velocidad angular. Entonces, ¿qué hago? Despejo. Voy a decir, este radio que está multiplicando, yo quiero que la velocidad angular me quede sola. Por eso tengo que, este radio que está multiplicando, voy a pasarlo a dividir. De forma que la fórmula me va a quedar velocidad sobre el radio va a ser igual a la velocidad angular. Ya visto de otra forma, ya sería velocidad angular va a ser igual a velocidad lineal sobre el radio. Entonces, bajo esta fórmula vamos a hallar la velocidad angular del radio 0,10 metros y del segundo radio de 0,20 metros. Bueno, sabemos, ya tenemos la fórmula y tan solo tenemos que reemplazar valores. Velocidad angular del radio número 1 va a ser igual a su velocidad lineal, que es 0,85 metros sobre segundo, dividido para el radio. En este caso, el radio es 0,10 metros. Ahí hago la operación. 0.85 dividido a 0.10. Me va a salir un valor de 8,5. Recordemos que la velocidad angular tiene que estar en su unidad, que es radianes sobre segundos. Entonces va a ser 8,5 radianes sobre segundo. Este va a ser para el radio número 1. Radianes sobre segundo. Ahora tengo que hacer lo mismo para hallar el radio número 2. Voy a decir que la velocidad angular va a ser igual. Ya no va a ser 0,85. La velocidad lineal del radio número 2 es 1,38 metros sobre segundo. Dividido para el radio. Para el radio número 2, que va a ser 0,20. 20 metros. Y vamos a hallar su resultado. Entonces decimos 1,38 dividido para 0.20. Me da un resultado de 6,9. 6,9. ¿Pero qué? Recordemos que la velocidad angular tiene que estar en radianes sobre segundo. Sobre segundo. Va a ser valor de 6,9. 6,9 radianes. Se cayó. Sobre segundo. Bueno, ya tenemos la velocidad lineal o tangencial
la velocidad angular, tenemos hasta el periodo, tenemos la masa de la pelota, tenemos el tiempo de cada radio, tenemos los radios obviamente. Y ahora tengo que hallar la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta se representa con la letra A, con un subíndice C, así, A_C. Fácil, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo se mide? Su unidad es metros por segundo al cuadrado, o ms². Bueno, ahora sí, ya nomás tenemos que hallar la aceleración centrípeta. Para eso, tengo que recordar y ver que tengo un par de fórmulas. Tengo que la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad lineal al cuadrado dividido por el radio. Y tengo la otra fórmula que va a ser que la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Puedo utilizar cualquier de las dos fórmulas. ¿Por qué? Porque, como ya antes lo mencioné, tengo la velocidad angular y tengo la velocidad lineal. Incluso tengo el radio. Entonces podría utilizar cualquiera de las dos fórmulas mencionadas de la aceleración centrípeta. Entonces, utilizamos primero la primera, que va a ser que aceleración centrípeta va a ser igual a velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Entonces decimos aceleración centrípeta, reemplazamos valores, tenemos la velocidad, en este caso la velocidad lineal o tangencial del primer radio, que es del radio de 0,10 metros. Entonces tenemos el valor que está aquí, 0,85 elevado al cuadrado, dividido para el radio. El radio es este, porque queremos saber el radio del primer radio, de los 0,10 metros, que antes eran 10 centímetros, pero lo transformamos a metros. 10 metros. Ya. Aceleración centrípeta va a ser, ahí hacemos la operación, 0,85 va a ser elevado al cuadrado y lo vamos a dividir a 0,10 metros, que me da finalmente un resultado de 7,22 y 5. Ojo, aquí como es una aceleración centrípeta, va a ser igual a metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, finalmente sabemos que la aceleración centrípeta del primer radio de 0,10 metros es 7,225 metros sobre segundo al cuadrado. Pero ¿qué pasaría si yo utilizo la segunda fórmula? Interesante, ¿no? Entonces, ya sabemos que la aceleración centrípeta del primer radio va a ser igual a 7,225 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, ahora vamos a comprobar qué pasaría si yo utilizo la otra fórmula que había mencionado, que aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Ya, en el caso de que este resultado me haya quedado con la primera fórmula, con esta fórmula también me tendría que salir el mismo resultado que está acá. Entonces, reemplazamos valores. Aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad angular del primer radio, que en este queremos hallar, que en este caso es 8,5 radianes sobre segundo, al cuadrado, ojo, al cuadrado, 8,5 al cuadrado por el radio, que es 0,10 metros. Entonces resuelvo 8,5 al cuadrado multiplicado por 0,10 me da un resultado de 7,225 metros sobre segundo al cuadrado. 7,225. No lo digo yo, lo dice hasta la calculadora. Es decir,
me salió el mismo resultado si utilizo la primera fórmula, que es aceleración centrípeta igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Te da el mismo resultado que si yo utilizo la aceleración centrípeta igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Cualquier de esas fórmulas puedo utilizar, pero si yo no tengo una velocidad angular, puedo utilizar la primera. Y si yo no tengo la velocidad lineal, puedo utilizar la segunda, es dependiendo de lo que tenga. En este caso, como yo tengo la velocidad angular y la velocidad lineal, me permitió utilizar cualquiera de estas fórmulas, ya que ya tengo el radio. Ahora, no nos vayamos tan lejos. Vamos a calcular la aceleración centrípeta, pero del segundo radio. Entonces, borramos. Ya sabemos que cualquier fórmula que vaya a utilizar, ya sea de aceleración centrípeta igual a velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, o aceleración centrípeta es igual a velocidad angular por el radio. Cualquiera puedo utilizar. Puedo utilizar aceleración centrípeta, velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, o aceleración centrípeta, velocidad angular al cuadrado por el radio. Cualquiera de esas puedo utilizar, no hay problema. Porque tengo obviamente la velocidad angular y tengo la velocidad tangencial y los radios. Ya. Entonces, puedo utilizar cualquiera, no hay problema. Puedo utilizar la primera, por ejemplo. La primera fórmula, aceleración centrípeta es igual velocidad lineal, pero en este caso queremos saber del radio número 2, que en este caso es 1.38 metros sobre segundo, y va a ser dividido 1,38 al cuadrado, ojo, dividido para el radio, que es 0.20 metros. Esto me va a dar un resultado finalmente de 1.38 al cuadrado dividido para 0.20. Me da un resultado de 9,522 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, puedo utilizar la segunda fórmula solo para ya de una y otra fórmula ya terminar y decir que este resultado es correcto. Entonces, aceleración centrípeta, velocidad angular, que en este caso es 0,9 radianes sobre el segundo al cuadrado por el radio, que es 0.20. Aceleración centrípeta va a ser igual, ahora decimos 6,9 al cuadrado por 0.20, me da un resultado de 9,522 metros sobre segundo al cuadrado, ya que esa es la unidad de la aceleración centrípeta o de la aceleración como tal. Ya, entonces decimos aceleración centrípeta es igual a 9,522 metros sobre segundo al cuadrado. Y vemos que este resultado es igual al resultado que está acá. O sea, puedo utilizar cualquiera de estas dos fórmulas, como lo dije, ya sea teniendo la velocidad angular o la velocidad tangencial o lineal. Ya, entonces con esto ya queda comprobado que a partir de ese hilo y de esa pelota podemos sacar todos estos valores, sabiendo el radio, el tiempo y la masa de la pelota. Bueno, finalmente hemos dado con los resultados y hemos evidenciado que con el movimiento circular uniforme, el MCU, podemos sacar los valores, en este caso de este experimento que realizamos con el hilo y la pelota. Tenemos el radio, que es expresado en metros, el tiempo expresado en segundos, la masa en kilogramos, el periodo en segundos también, la velocidad lineal o también llamada velocidad tangencial en metros sobre segundo, ya que es una velocidad,
La velocidad angular, en este caso, al ser una velocidad angular de ángulos, va a ser radianes sobre segundo, y la aceleración centrípeta, y todo eso lo hemos hallado gracias al movimiento circular uniforme. Aceleración centrípeta nos dice qué tan rápido un objeto cambia de dirección, no su velocidad. Así que, la próxima vez que vean un auto tomando una curva a toda velocidad, sabrán que es la aceleración centrípeta en acción. Gracias por ver este video y sigue haciendo girar esas ruedas del conocimiento.